Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el domingo 16º del tiempo ordinario, del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 10, versículos 38 al 42. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, seguimos escuchando estas secciones de la predicación de la vida pública de Jesús y ahora escuchamos un trozo del Evangelio que podría parecer más bien anecdótico y sin importancia, porque parece que Jesús hace un paréntesis en su predicación. No están sus discípulos en torno suyo, no hay multitudes cerca, sino que Jesús hace un espacio para descansar. Qué importante es el descanso, qué importante es el descanso, especialmente en este tiempo de verano. Qué importante es el descanso, saber descansar, saber apartarnos para tener contacto con la naturaleza, para convivir con la familia, con los amigos, como hace Jesús al ir a Betania, a encontrarse con sus amigos, encontrarnos con Dios. También para eso sirve las vacaciones, el descanso. Jesús entonces entró en un poblado, dice el Evangelio. Nosotros sabemos que Betania era el poblado en el que vivían Lázaro, Marta y María, amigos de Jesús, una familia entrañable que lo quería mucho y donde Jesús se sentía como en su casa, muy cercana, por cierto, tanto a Jericó como a Jerusalén. Se encuentra en la mitad del camino entre ambas poblaciones. Y dice el Evangelio que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres. Notamos pues a dos hermanas con dos actitudes distintas. Una muy hacendosa y atareada en diversos quehaceres por atender a tan distinguido huésped que ha llegado a su casa, que es Jesús, y otra que pues se ha quedado atendiendo al Señor, que se ha quedado a escuchar su palabra. Marta se sintió tan afanada en sus quehaceres, tan preocupada, que le dice al Señor: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Podría parecer esto una simple discusión hogareña, una simple discusión entre hermanos. Pues no lo es mucho más que eso, mucho más que eso. Evidentemente, lo que encontramos aquí es la posición que hay entre dos formas de ver la vida cristiana. Una que aparece pues con mucho activismo, la de Marta, y otra que representa a María, la que se ha sentado a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Hay quienes han querido ver pues en estas dos posiciones como una contraposición, es decir, como que hay que elegir entre el compromiso y el trabajo por los demás o la oración ante Dios. No se trata de elegir, se trata de conjugar ambas actitudes. Hay que estar muy comprometidos y activos por los demás, pero hay que tener también la capacidad de sentarnos a los pies de Jesús para escuchar con atención su palabra. Y por eso dice entonces el Evangelio que Jesús, a la petición de Marta, dile que me ayude, el Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. No es que el Señor regañe a Marta por ser tan hacendosa y por preocuparse de atenderlo a Él, no. El Señor
Lo que le está diciendo es que hay muchas cosas que la preocupan, que le quitan la paz, que la inquietan, pero una sola cosa es necesaria. ¿Y cuál es esta? Sentarse a los pies de Jesús, que significa ser su discípulo, porque recordamos que esta es una manera de decir que uno es discípulo. Cuando se dice de San Pablo que tuvo como maestro a Gamaliel, se decía que se sentaba a los pies de Gamaliel. Eso significa que era su discípulo, que Gamaliel era su maestro. Así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. También ahora escuchamos que María se sentó a los pies de Jesús. No lo entendamos literalmente, sino más bien que María ha escogido la mejor parte. Ser discípula de Jesús, escuchar con atención su palabra. Por eso el Señor dice a Marta, una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte. Y la mejor parte es atender a Jesús. La mejor parte es escuchar a Jesús. La mejor parte es recibir la enseñanza de Jesús. Y nadie se la quitará, dice el Evangelio. Eso le dijo Jesús a Marta. Es decir, si ella ha escogido la mejor parte, entonces no hay que molestarse con ella, porque ha escogido la mejor parte. Marta y María, pues sí, representan dos actitudes, pero que hay que conjugar en nuestra vida. Ser muy comprometidos y muy activos en favor de los demás, pero tener como presupuesto, como elemento fundamental, sentarnos a los pies de Jesús, a escuchar su palabra, a atender sus enseñanzas, para que podamos luego ir a atender también a los demás. Porque no podremos practicar la caridad, la misericordia, la compasión con los demás si primero no nos sentamos a los pies de Jesús, a escuchar con atención su palabra y comprender lo que nos pide el Señor para vivir nuestra vida cristiana como Él quiere. Vamos a terminar nuestra reflexión recibiendo la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.